Eh, ah, quisiera darles, quisiera darles un saludo y una bienvenida a este espacio de parte de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, a esta entrevista que le vamos a realizar hoy a Pablo Medina Uribe, quien es el director de la organización Colombia Check, que es un proyecto de la Asociación Consejo de Redacción, uno de los socios y aliados estratégicos de la CAS en Colombia. Eh, y pues vamos a hablar precisamente de toda la información falsa y los problemas en materia de fake news que han surgido a raíz de la crisis que generó la pandemia del coronavirus. Entonces, quisiera en primer lugar saludar y agradecerle a Pablo por acompañarnos hoy. Pablo es el director, como decía, de Colombia Check. Es literato de la Universidad de los Andes y tiene una maestría eh, en Media Studies de el New School de Nueva York. Eh, y ha hecho también parte de varios medios en Estados Unidos y Colombia como The New York Times, Al Jazeera América, Democracy Now!, Señal Colombia y La Silla Vacía. Eh, entonces, pues Pablo, cuéntanos un poco de Colombia Check y la labor que hace en Colombia. Hola Juan y muchas gracias por recibirme, muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer por recibirme y tener este espacio. Y bueno, básicamente lo que hace Colombia Check es el periodismo de fact-checking, o en español a veces se conoce como periodismo de verificación de datos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros revisamos información que haya sido publicada, ya sea por personajes públicos o por las redes sociales, y vamos a verificar si lo que se dice es cierto o no. Obviamente esto lo hacemos siguiendo ciertos parámetros de que la información sea relevante para el discurso público o que la información sea relevante para la vida diaria de las personas en Colombia. Colombia Check comenzó en 2016 como un medio para verificar la información que se daba en el discurso público sobre el proceso de paz. Ese era el objetivo original. Sin embargo, después del plebiscito y la firma del acuerdo, se amplió ese propósito al discurso público en general en Colombia y luego se amplió también a la desinformación en redes y ahora eso es lo que hacemos. Y de hecho ahora, debido a pues a la coyuntura de la pandemia de COVID-19, estamos pues muy concentrados en desinformación en redes acerca pues de lo que se está moviendo ahí. Perfecto. Bueno, entonces ya entrando en materia, pues quisiera que nos contaras un poco pues cuáles han sido los principales desafíos y problemas identificados en materia de desinformación en el marco de la crisis del coronavirus en Colombia, pero sobre todo, digamos, cómo puede afectar las decisiones de las personas, de la ciudadanía. Sí, nosotros vemos que uno de los mayores obstáculos es que la información oficial al respecto es difícil de acceder para la ciudadanía en general. Digamos, está publicada en páginas oficiales del gobierno, en el Ministerio de Salud, en la del Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, pero está publicada de una manera, alguna de ellas está publicada de alguna manera que no es fácil de acceder. Así que muchas veces vemos que la ciudadanía no sabe muy bien cómo acceder a esos datos y por lo tanto se crea la conciencia o de que no existen o de que están escondidos o algo así. Y a la vez pues se crean informaciones paralelas no avaladas eh, que desinforman a la gente. Eh, y esa desinformación puede ser muy benigna, desde, por ejemplo, fotos que ponían había una foto de una ballena bajo un puente y decían, volvieron las ballenas al puente Pumarejo, que era un fotomontaje, pero
pero pues realmente no afecta a nadie, hasta cosas que sí pueden ser muy peligrosas, sobre todo hemos visto mucho con supuestas curas o prevenciones para el coronavirus, que pueden parecer muy inocentes. Por ejemplo, dicen algunas desinformaciones que hemos desmentido que el ajo previene el coronavirus o que el limón con bicarbonato previene el coronavirus, y parecen inocentes porque son cosas que a la mayoría de la población no le van a hacer ningún daño, pero sí pueden llegar a ser peligrosas porque se crea la falsa idea de que una persona está protegida cuando no lo está, y puede ser que por eso deje de tomar las otras recomendaciones que sí funcionan, como pues hacer aislamiento, tener distancia física, usar elementos protectivos y así. Em, y otro de los obstáculos, perdón, es que debido a, pues, a lo nuevo que es toda esta situación para todos, eh, los sentimientos, las emociones que sentimos todos están pues, exacerbadas, y eso es lo que ayuda más a que una desinformación se vuelva viral. Entre más emociones fuertes genere una información, más propensos somos todos a compartirla. Y obviamente mucha gente ahora siente miedo, siente angustia, está buscando algo de esperanza cuando ve esas curas milagrosas u otras cosas que le generan esas emociones fuertes, lo comparten sin, pues, sin tomarse el, el tiempo extra de pensar y dudar y a cuestionar las fuentes. Y eso ha hecho que para nosotros sea más difícil porque a pesar de que hemos chequeado muchas de esas curas y muchas de teorías de conspiración y muchas otras cosas sobre el coronavirus, vemos que de todas maneras se siguen compartiendo eh, cosas que tanto nosotros como otros chequeadores del mundo ya han desmentido. Y básicamente nuestro reto ahora es lograr em, penetrar esa, digamos, esa pared que generan las emociones fuertes para que la gente se tome ese momento extra del que hablaba pues para no hacer todo el chequeo de ellos por su propia cuenta, pero sí dudar y revisar las fuentes. Ok, sí, precisamente digamos que la preocupación que ha surgido sobre todo a raíz de estos fakes es que en muchos casos no solo es un tema que pueda resultar de pronto anecdótico o cómico, sino que precisamente está afectando, digamos, la percepción que tienen las personas de las situaciones reales, pero también las decisiones que toman frente a ello. Para poner un ejemplo, lo ocurrido en Buenaventura con el rumor de que salir a bañarse en el mar, por ejemplo, era una de las cosas que podrían evitar el contagio del coronavirus y demás. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿cómo es la estrategia de Colombia Check para identificar, denunciar, detener las cadenas de información y las noticias falsas, mitigar este tema, luchar contra la desinformación? ¿Y cuáles han sido como esas acciones, esos planes que han logrado desarrollar dentro de la organización? Bueno, por la parte de detectar, estamos siempre pendientes por todos nuestros canales con nuestra audiencia, viendo qué es lo que se está moviendo y qué es lo que a la gente le está generando más curiosidad. Entonces nos escriben por nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram. Tenemos también un canal en WhatsApp habilitado para que la gente nos pregunte, nos pida que revisemos cosas. Así sabemos qué es lo que más se está moviendo y qué es lo que más puede estar teniendo impacto con la gente. Y eh, además de eso, nosotros tenemos acceso a unas herramientas de monitoreo en redes sociales, donde también podemos ver otras cosas extra que se están moviendo, y que tenemos, digamos, un sistema de alertas que nos da una probabilidad de que algo sea desinformación. No es que nos diga, esto es falso, esto es verdadero, sino que nos dice esto comparte características con otras cosas que ya hemos chequeado, y ahí nosotros pues hacemos la verificación. Sí, sobre cómo lo desmentimos, pues en el caso del discurso público, nosotros intentamos contactar a la persona que dijo la frase
eh, y tenemos una metodología de 6 pasos que está explicada en la página, pero es básicamente contrastar datos oficiales con datos extraoficiales y consultar a expertos para que nos ayuden a interpretar esos datos. En el caso de la desinformación en redes, lo que hacemos es usar herramientas digitales, la mayoría gratuitas y muy sencillas. Lo que más usamos es la búsqueda inversa de imágenes en Google. eh, y ahí podemos ver si una foto o un video fueron publicados con anterioridad. Y ahora también nos hemos unido a 2 grandes alianzas. Una es Coronavirus Facts, que es liderada por la Red Internacional de Fact Checkers, o IFCN en inglés. Estamos ahí desde finales de enero y hay 88 miembros en esta alianza de todo el mundo, fact checkers, y desde finales de enero estamos compartiendo chequeos. Es decir, si alguien en India verificó que el ajo no cura el coronavirus, nosotros podemos replicar eso en nuestra página y viceversa. Y desde hace un mes más o menos nos unimos a una versión regional de esto que se llama LATAM Chequea, que está liderado por Chequeado, en medio de verificación en Argentina, y hacemos lo mismo, pero ahí además incluimos algunos otros medios que no están en la alianza global, y tenemos algunos contenidos extra como eh, explicadores sobre qué es el coronavirus, pero también qué es la desinformación, cómo combatir la desinformación, y algunos contenidos gráficos que estamos compartiendo entre todos los miembros. Y eso me lleva a otra de las estrategias que tenemos, y es que, bueno, este año, antes de todo esto, estamos planeando hacer un despliegue de alfabetización digital. Nosotros ya hemos hecho muchos talleres con periodistas enseñándoles la metodología del fact-checking y queríamos redactarlo para enseñarle esa metodología a no periodistas, digamos a ciudadanos del común, digamos, eh, para que cada vez más gente tuviera claro eh, cómo desconfiar de cosas que le llegan por internet y cómo comenzar a buscar si son verdaderos o no. Obviamente esto se frenó un poco debido pues a la situación, pero estamos pensando de todas maneras cómo readaptarlo ahora, y estamos lanzando algunos contenidos en nuestra página sobre cómo no caer en desinformación. De hecho, tenemos uno de hace una semana, creo, en la que explicamos cómo son las características de los audios falsos que se mueven por WhatsApp para que la gente pueda identificarlos por su propia cuenta. Y lo convertimos también en una pieza gráfica que estemos moviendo por nuestras redes sociales, y pues esperamos hacer más de eso. Y además de eso, pues estamos siempre hablando en medios y en conferencias como esta para explicar cómo hacemos todo esto y cómo la gente puede hacer los chequeos por su propia cuenta. Perfecto. Eso me genera también pues una curiosidad, y es cuáles son las fuentes. Es decir, a ustedes les llegan ciudadanos o funcionarios con ese, pues, con esas denuncias, o tienen un equipo que las busque y las rastrea por redes sociales, digamos, más o menos cómo logran llegar a esa desinformación. Sí, diría que la mitad son de lectores de nuestra página, que en general no son autoridades, sino pues ciudadanos, que nos piden revisar alguna cosa, y usualmente son cosas que se mueven en sus redes sociales o en sus círculos por WhatsApp. Y la otra mitad es a través de lo que nosotros buscamos por las herramientas de monitoreo que estaba mencionando antes, em, que nos ayudan mucho porque la desinformación tiene un gran impacto a pesar de no ser muy mediática. Con lo que quiero decir que algunos posts que hemos revisado que son falsos en Facebook han tenido 1 millón de compartidos, por ejemplo, y a pesar de que no se han mencionado en un medio masivo de comunicación. Es decir, que para nosotros es fundamental estar monitoreando esas cosas. Obviamente nosotros como periodistas estamos siempre pendientes de que se está reporteando en los medios nacionales, pero sabemos que de ahí pueden salir algunas cosas, pero lo que está viendo la gente
muchas veces no está en esos medios, sino que están en redes sociales, como pareciera, si uno no está poniendo atención, pareciera como un mundo underground ahí, pero pues está teniendo impacto en la gente y por eso nosotros vamos y lo revisamos. Ok, bueno, entonces digamos que en ese sentido la ciudadanía tiene un papel determinante en la labor de combatir la desinformación y la siguiente pregunta pues tiene que ver precisamente con la ciudadanía y es pues qué recomendaciones puede ofrecer Colombia Check para no caer en engaños y digamos sobre todo formarse un criterio más adecuado para el tratamiento de la información. Pues la recomendación que yo siempre doy es que primero hay que entender que la desinformación juega con las emociones, que es lo que estaba diciendo antes. Pero para expandirme un poco ahí, em, funciona con las emociones porque todos nosotros, todos los humanos, tenemos sesgos cognitivos. El sesgo suena como una palabra negativa, como un asunto de partidismo, pero es simplemente un sesgo, es ponerle la atención a cierto tipo de información. ¿Por qué? Porque si le pusiéramos el mismo peso a toda la atención que vemos todos los días, sería imposible vivir. O sea, si estuviéramos pensando en este momento en qué hicimos de desayuno, en si está lloviendo o no, en, en el esposo de mi tía, algo así, pues es imposible tener toda esa información a la cabeza a la vez. Entonces, dependiendo de nuestra formación, de nuestra educación, de nuestro, eh, de, sí, de nuestro ambiente familiar y de amistades, de nuestro círculo social, todos desarrollamos unos sesgos. Y por eso somos más propensos a ponerle atención a cierta información y a otra. Y esos sesgos se exacerban cuando sentimos emociones fuertes, cuando sentimos sobre todo emociones fuertes negativas como odio, indignación, rabia, pero también funciona con emociones fuertes positivas como esperanza y felicidad. Y lo que pasa entonces es que cuando recibimos algo en nuestras redes sociales que nos genera esa emoción muy fuerte, nosotros, nuestro sesgo actúa confirmando lo que nosotros estamos más predispuestos a creer por nuestros sesgos. Y por eso compartimos muchas veces sin ponernos a pensar, bueno, ¿y esta cosa de dónde sale? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién lo está diciendo? Entonces, perdón por la larga digresión, pero mi primer consejo es tener eso siempre consciente, que la emoción nos puede traicionar al ver una desinformación. Nos puede ser que no sea eh, algo verdadero, pero nosotros por nuestros sesgos y nuestras emociones que funcionan en conjunto lo podemos compartir. Entonces, el primer consejo es, si algo les genera una emoción muy fuerte, desconfíen de sí mismos, porque muchas veces los que hacen la desinformación están conscientes de cómo funcionan las emociones ahí y las crean de tal manera que despierten esas emociones. Y bueno, y luego de eso, entonces si ya tienen esa duda, es qué hacer con esa duda. Mis consejos son que primero busquen una fuente. Si la fuente está dentro del mensaje que han recibido, pues vayan a confirmar si la fuente sí ha dicho eso. Eso obviamente se puede en el caso que sea una fuente consultable, que sea, digamos, la página del DANE dijo tal cosa o el ministerio dijo tal cosa, pues hagan una búsqueda muy rápida en Internet. Eh, si es algo muy indignante, muy grave y la persona o la institución sí lo dijo, estoy muy seguro de que sí va a ser publicado en Internet en alguna parte. En cambio, si lo buscan y solo encuentran una fuente, y sobre todo una fuente que no conozcan, es muy probable que sea falso. Eso lo hemos visto muchísimo y ha pasado muchísimo. Por ejemplo, hace unas semanas se decía que la reina de Inglaterra había contraído coronavirus y la única fuente era una sola página. Nadie más en ninguna parte lo estaba diciendo y era absolutamente falso. De hecho, la página esa es una página que se dedica a crear desinformaciones, pero igual mucha gente lo creyó y lo compartió en Twitter como si fuera verdad. Entonces, mi consejo es que miren bien la fuente de dónde sale, si tiene otros respaldos de otras fuentes, o
si es solo una fuente, pues ver de qué se trata esa fuente. En el caso de que no haya fuente dentro del mensaje que reciban en redes sociales, pues ahí se genera una doble duda, porque entonces, ¿quién está diciendo esto? ¿Por qué lo debería creer? Ahí mi consejo es que revisen a ver si alguien lo ha dicho en alguna parte. eh, y lo más probable es que vayan a encontrar que no. Eh, mi último consejo es, de todas maneras, siempre buscar en Internet los medios de fact-checking. Tenemos unos acuerdos con Google por los que si buscan la frase de la desinformación o de la cadena de WhatsApp que nosotros ya hemos chequeado, les va a salir como un formato, un módulo especial dentro de Google diciendo nuestra calificación al respecto. También pues les recomiendo buscar dentro de la base de datos de Coronavirus Facts y de la TAM Chequea, ya que ahí hemos recopilado todos nuestros chequeos al respecto del coronavirus. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo, por todas estas recomendaciones. Y eso, pues digamos que ya me lleva a la pregunta final de la entrevista, que tiene que ver con las consideraciones y las estrategias, no solo para el momento actual de la crisis del coronavirus, sino, digamos, ya pensando a futuro. Y que pueden implementar no solo los ciudadanos, sino también las autoridades públicas, las organizaciones de la sociedad civil, incluso el sector empresarial, para hacer un uso más responsable y adecuado de las tecnologías de la información en Colombia. ¿Qué recomendación podríamos adoptar desde todos estos sectores de la sociedad para contribuir a la mitigación de los efectos que tiene la desinformación? Bueno, yo creo que lo principal que necesitamos es una alfabetización digital. Con lo que quiero decir es poder enseñarle a la gente cómo funciona la creación y diseminación de información en Internet, que es algo fundamental para el mundo contemporáneo, no solo viéndolo desde el lente de la desinformación, eh, pero pues no se ha hecho por pues limitaciones que entiendo, eh, pero que es necesario, me parece que se deberían comenzar más proyectos para fomentar este tipo de cosas. Pueden ser talleres, clases, cursos virtuales, folletos, no sé muy bien cómo, pero sí adelantar esto para que la gente entienda que no solo porque esté en Internet es verdadero, sino que es muy fácil, muy fácil hacer contenido falso en Internet. De hecho, nosotros todas las semanas tenemos que chequear si alguien publicó un tweet, un trino o no. Y usualmente la respuesta es no. Y la gente, nuestros lectores nos dicen, pero yo tengo este pantallazo. Y yo les digo, pues yo en menos de un minuto puedo entrar y hacer una edición a Twitter y tomar un pantallazo de algo que nunca nadie dijo. Pero mucha gente no sabe que eso es así. Y eso, pues, eso solo es un ejemplo de muchas otras cosas que se pueden hacer en Internet y que pueden funcionar para desinformar, pero que la gente no conoce muy bien. Y repito, no por culpa de ellos, pero que es necesario que se entienda mejor. Y lo segundo que yo creo que se debe hacer es que se debe presionar más a las plataformas donde se comparte la desinformación para que tomen medidas al respecto. Em, Porque realmente lo que pasa con el fenómeno de la desinformación contemporáneamente no es que sea nuevo decir mentiras. Obviamente la humanidad siempre ha dicho mentiras. Lo que es nuevo ahora es la masificación y el targeting que se puede hacer de la desinformación a través de las nuevas herramientas tecnológicas. Entonces, me parece que es muy necesario que las plataformas tomen acciones. Esto es un tema muy delicado porque hay que tomar acciones em, sin atacar el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, pero por eso creo que las organizaciones de la sociedad civil se deberían reunir para crear planes de acción para que esas plataformas actúen. Y finalmente creo que
en general, las, las instituciones educativas deberían incluir más módulos sobre no solo fact-checking y desinformación, sino sobre cómo funciona Internet y no solo de cómo mandar un correo o cómo usar Twitter, sino de verdad entender lo que estaba diciendo antes de qué tan fácil es desinformar. Perfecto, pues muchas gracias, Pablo. Entramos entonces ahora a la parte de esta entrevista en la que atendemos las inquietudes que nuestro público pues, ha estado tramitando a través del chat interno. El señor Stefan Reich, representante de la CAS en Colombia, tiene tres inquietudes. La primera es si desde Colombia Check están observando también este fenómeno de los bots y de las cuentas falsas en redes sociales, que también es una estrategia que se utiliza para difundir fake news, y si tienen herramientas para rastrear a quienes están detrás de esos bots y esas cuentas falsas. En Colombia hemos visto que sí existen bots, que son cuentas que publican automáticamente, o sea, que un humano las programa, pero luego funcionan por su propia cuenta. Pero no hemos visto que sea un problema tan grave al nivel que sí es en otras partes como en Estados Unidos. Lo que sí hemos visto es lo que se llaman las bodegas, que son, digamos, esfuerzos coordinados en los que cuentas humanas comparten información sobre un tema acordado previamente, que fue como lo que hizo la investigación de la Liga contra el Silencio de hace unos meses, de la bodeguita uribista. Eh, y eso sí hemos visto de varios sectores, no solo de la bodeguita uribista. Eh, y eso, pues, eso es más difícil de comprobar porque como son humanos, tienen comportamientos humanos y después es difícil de probar la intencionalidad. Pero de todas maneras, sí nos hemos aliado con la Liga contra el Silencio y esperamos hacer más alianzas para investigar las fuentes de esa desinformación. Pero hasta ahora no hemos hecho mucho más que lo que hicimos con el artículo de la editorista, que fuimos manualmente revisando que habían publicado. eh, de lo que ellos habían publicado que habíamos nosotros ya chequeado, pero si queremos ser un poco más sofisticados en el futuro con estas cosas. Ok, la segunda inquietud que nos transmite el señor Rice es si hay alguna presión por parte de alguna parte interesada hacia Colombia Check que pueda, digamos, comprometer la independencia y la libertad con la cual desarrollan su labor, ¿cierto? Y digamos que teniéndose en cuenta qué tipo de apoyo necesitan para seguir su trabajo y ampliar el impacto y el alcance de lo que ya han hecho hasta el momento. Hasta ahora, afortunadamente, no hemos recibido presiones eh, ni de nuestros financiadores, o sea, nunca nuestros financiadores nos han dicho tienen que chequear de esto o no chequear de esto otro. Siempre hemos tenido libertad editorial total. Eh, Ni tampoco hemos recibido presiones preocupantes de nuestros objetos de chequeo. Sí hemos visto que en algunas páginas que hemos chequeado, que son las páginas hiperpartidistas, algunas veces han publicado artículos sobre nosotros, no en los términos más amigables, pero eso no se ha traducido en, en, en problemas para nosotros. Después de lo que les contaba de la editorista, también tuvimos como unas cuantas ataques en Twitter, pero a un nivel muy pequeño.
Y de hecho, bueno, tuvimos dos olas porque lo publicamos en febrero y esta semana lo republicó Gustavo Bolívar. Entonces, varios, varias personas que simpatizaban con el uribismo, pues nos estaban atacando en redes sociales, pero nada que, pues eran unas críticas, no era nada realmente preocupante. Eh, una cosa que sí estamos monitoreando es que, y que le ha pasado a otros chequeadores con los que estamos colaborando, es que chequeamos una información de coronavirus sobre una supuesta medicina que se llama dióxido de cloro o solución milagrosa, que es básicamente lejía, no sirve para curar el coronavirus, pero hay, al parecer hay como una suerte de cartel o algo que está promocionando la venta de esa sustancia y a todos los chequeadores de Latinoamérica, por lo menos con los que he hablado, que hemos chequeado al respecto, nos están llegando, perdón, varios mensajes eh, atacándonos por ese chequeo. Porque yo supongo, no lo hemos comprobado aún, pero supongo que hay un negocio detrás y nosotros le estamos dañando el negocio. Em, el apoyo que nosotros necesitaríamos, lo que yo veo es que sí necesitaríamos una asesoría mayor en seguridad digital, porque aunque ahora no tenemos problemas, eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas después. Así que me gustaría poder tener asesoría para estar preparados para cuando, si acaso llega a suceder eso. Y para ampliar el impacto y el alcance, que es la otra parte de la pregunta de Estefan, lo que creo que nos serviría más es que se crearan redes de replicación, o sea, o más bien que se replicaran en redes ya existentes, eh, para que los chequeos le lleguen a más gente. Nosotros hemos visto que en general la desinformación se mueve más que los chequeos y estamos siempre pensando cómo innovar para que eso no siga sucediendo así. Nosotros ya nos salíamos con Facebook, que ellos tienen un programa de chequeadores en el que a las personas que compartieron la desinformación, cuando nosotros la chequeamos, les va a llegar dentro de la misma plataforma de Facebook un aviso contándoles de la desinformación. Eso me parece muy bueno. Eh, también tiene sus limitaciones y sus problemas, pero me parece que más plataformas deberían pensar en sistemas así y la ayuda que nosotros necesitaríamos sería también una presión de la sociedad civil para que más plataformas hagan cosas así. Ok. Bueno, esa anécdota o incidente con algunos actores políticos, pues va también en vía con la tercera inquietud de Stefan, que si han identificado en Colombia alguna estrategia de desinformación en torno a la crisis por el coronavirus por parte de actores políticos que tengan intereses eh, nacionales tanto internacionales. No hemos podido comprobar que haya actores políticos detrás de la desinformación en Colombia. Em, Creo que en parte también es debido a la situación política en Colombia, no hay muchos interesados en hacer una campaña concertada de desinformación sobre coronavirus dentro de los actores políticos pues, conocidos, em, que no es el caso, por ejemplo, de Brasil o Estados Unidos, en donde incluso los presidentes de esos países están creando campañas de desinformación sobre el coronavirus. Eh, sí hemos visto que algunos políticos han generado desinformación sobre coronavirus, pero lo que vemos es más probablemente como o un error, eh, como bueno, Humberto de la Calle ha compartido alguna información que era incorrecta, pero él
la compartía al parecer con el ánimo de ayudar a la gente, pero a pesar, sin saber que era incorrecta. También chequeamos anoche a una tabla que ha compartido Paloma Valencia y algún otro senador del Centro Democrático que se me olvida ahora, que decía que Colombia era el país mejor preparado de Latinoamérica en términos de camas UCI, pero vemos que los datos de esa tabla estaban equivocados. eh, y hemos visto otras cosas así, pero no un esfuerzo coordinado. Lo que sí he visto es que en Estados Unidos se está estudiando la desinformación al respecto y hay una teoría que está tomando mucha fuerza, que es que hay sectores muy interesados en romper por completo el status quo, sobre todo sectores de la derecha extrema en Estados Unidos, y que buscan con la desinformación minar la confianza en las instituciones, digamos, hacer que la gente ya no confíe en el equivalente al Ministerio de Salud de Estados Unidos, a la CDC, que es como el INS de Estados Unidos, o a la Organización Mundial de la Salud, que ya incluso Trump dijo que le iba a quitar la financiación para, digamos, poder luego pescar en río revuelto. Y esa es una teoría que pues tenemos en cuenta para ver si podemos investigar y comprobar si está pasando algo similar en Colombia. Pero hasta ahora no lo hemos comprobado. Gracias, Pablo. Laura Vargas, nuestra coordinadora de comunicaciones, manifiesta también una inquietud en torno a, sobre todo, la población mayor, de adultos mayores. Ella pregunta qué tips o qué recomendaciones podrías darnos tú para explicarles a nuestros familiares mayores la importancia y la delicadeza de no caer en estas trampas de desinformación y en no replicarlas, sobre todo. Bueno, para esta población en particular, yo diría que es importante hacerles entender que, bueno, una versión sencilla de cómo funciona Internet. En Internet todo el mundo puede decir cualquier cosa. Yo le expliqué esto a una tía mía, em, diciéndole cuál es la persona que peor te cae en el mundo. Y dijo tal persona. Ah, bueno, entonces imagínate que esa persona es la que crea todas las cadenas de WhatsApp. Y dijo, ay, pero no es él. Ay, ¿tú cómo sabes que no es él? Muy bien podría ser él, porque no sabes quién lo está mandando. Podría ser que sea esta persona diciéndote mentiras y tú le estás creyendo. Y parece que funcionó porque dejó de mandar cadenas en general. Pues no sé si funcione con sus tías también, pero no funcionó a mí. Ok, pues muchas gracias. Alejandro Barrera nos dice, recientemente un intelectual español resumió, abre comillas, la desinformación no se combate con censura, sino con más información, cierro comillas. ¿Está usted de acuerdo con la censura o la limitación a estas cuentas bots o medios falsos? ¿O por el contrario, privilegia la libertad de expresión y de prensa? Esa es una pregunta fundamental. Yo creo que hay que encontrar un balance, eh, hablando sobre todo de los medios que publican información falsa, porque obviamente yo veo como un peligro que alguien, sea quien sea, pueda tomarse la autoridad de borrar otra información. Nosotros no tenemos esa capacidad de borrar otra información, nosotros solo lo que podemos decir es esto es falso. Y con el acuerdo que tenemos con Facebook, no se borran nunca una publicación, sino que se le avisa a la gente lo que nosotros encontramos. Em, Creo que eso se debe discutir mucho más a fondo porque de todas maneras la información falsa que siga publicada sigue teniendo problemas. Yo creo que la solución,
pues pensándola desde mi lado, la solución no es borrar, sino que se generen avisos para que la gente sepa em, las verificaciones que se han hecho al respecto. ¿Cómo hacer eso para páginas por fuera de Facebook o redes sociales? No lo sé muy bien. em, y probablemente no lo sepa en un buen tiempo porque realmente es una solución muy difícil. Pero en el caso de las cuentas bots, creo que ahí sí se debería actuar con más fuerza porque una cuenta bot no es, un bot es un programa de software, no es una persona y no es, no representa libertad de expresión, sino que simplemente es un programa de software eh, que no es necesariamente creado para desinformar. Un bot puede ser como la Organización Mundial de la Salud creó un bot en WhatsApp para informar a la gente, por ejemplo. Eh, pero si se comprueba que es un bot y que está generando desinformación, creo que sí se debería borrar, porque no solo está desinformando, sino también está rompiendo las políticas de las plataformas en las que fueron programados. Eh, en otros casos, de otras cosas que se mueven en redes sociales, como las bodegas, creo que ahí aplica lo mismo que decía para los medios, que no se debería borrar, sino que se debería alertar de alguna manera que la información es falsa. Ok. Bueno, pues lamentablemente ya estamos llegando al límite del tiempo de esta entrevista. Entonces voy a transmitirle a Pablo las siguientes tres que están en lista de espera y debemos concluir. Um, Oscar Rojas, que dice ser un periodista de zona de frontera, pregunta qué debe hacer para contrarrestar la desinformación que viene de países vecinos y que se comparte de ida y vuelta, especialmente en las zonas de frontera. Eh, pues yo recomendaría seguir la metodología de fact-checking de todas maneras, eh, porque pues la desinformación no tiene frontera. Nosotros muchas veces chequeamos cosas de Ecuador, de Venezuela, de Perú, ya que son de Brasil también, ya que son países muy cercanos y pues comparten redes con redes colombianas eh, y pues impactan también aquí. Entonces, pues sí, recomendaría revisar la información con la metodología del fact-checking. Les recomiendo ver, dentro de la TAM Chequea tenemos unos aliados ecuatorianos que se llaman Ecuador Chequea. Ahí podrías estar viendo también cómo lo hacen ellos. Perfecto. Diego Valencia nos pregunta, ¿qué herramientas digitales existen para corroborar algunos datos que están relacionados con estadísticas de entidades gubernamentales? Ejemplo, datos del Ministerio de Salud. Uy, esto suena fácil, pero es complicado, porque pues el país opera con la suposición de que los datos oficiales son correctos, pues obviamente teniendo en cuenta que siempre hay subregistros y errores de interpretación, etcétera, pero el país opera bajo la base de esos datos. Comprobar si esos datos son correctos o errados tomaría una investigación grande, que de hecho hay algunas investigaciones en curso sobre los datos del censo del DANE de 2018, en que parece que no va a quedar muy bien parado. Pero depende mucho del tema. Hay datos alternativos que llevan algunas organizaciones también confiables, pero depende mucho del tema, hay que ponerse a buscar. Por ejemplo, que se me ocurra ahora datos sobre, por ejemplo, líderes sociales asesinados. La fiscalía tiene unos datos porque ellos tienen una definición de qué es un líder social, pero hay otras organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz, la FIP, que lleva otros datos diferentes. Entonces no es que haya una herramienta en la que uno pueda simplemente buscar estos datos están bien o no, sino que toca hacer realmente una investigación más grande de quién está llevando
otra contabilidad o quién está analizando esos datos. Bien, entonces pasemos ya a nuestra última pregunta del público. Eh, Tatiana García nos pregunta si existe un marco jurídico en Colombia del cual nos podamos servir para atacar el tema de la desinformación y las cuentas falsas, o si por el contrario, según tu criterio, existe más bien es un vacío jurídico que habrá que llenar eventualmente para, para combatir este problema. En Colombia no hay legislación al respecto. En la actualidad, las únicas medidas jurídicas que se han tomado en algunas muy contadas ocasiones lo han hecho eh, con lo que ya existe sobre calumnia e injuria, que solo aplicaría a una sección muy reducida de la desinformación, que es obviamente cuando se habla se hace desinformación sobre una persona en particular. Pero sí hay dos proyectos de ley que han sido discutidos. Uno, no recuerdo ahora quién los está promoviendo, pero recuerdo que uno de ellos llegó a tener un debate. No sé muy bien en qué haya quedado, eh, pero creo que necesita ser mucho más discutido y socializado, porque lo que yo alcancé a leer es que buscaba eh, renovar la tarjeta profesional de periodistas, que en mi opinión sería un error, porque básicamente le daría al gobierno la potestad de decir quién puede publicar información como periodistas y quién no. Y creo que entonces eso tiene que ser revisado. Em, sobre si hay un vacío jurídico, creo que sí se podría legislar algo al respecto, pero creo que se necesita discutir mucho más, porque lo que recuerdo de ese proyecto de ley, de esos dos proyectos de ley, es que le ponían mucho la responsabilidad a los usuarios, cuando yo creo que la responsabilidad debería estar más en las plataformas. Eh, Porque, bueno, según mi interpretación de no abogado, poner la responsabilidad a los usuarios se prestaría para muchos abusos y no resolvería el problema, que no es un problema individual, sino un problema sistémico. Y por eso, pues me parece que sí se debería hacer algo, pero más centrado en plataformas. Y pues ya que menciono eso, las plataformas pues no están en Colombia, sino que están en general en Estados Unidos, así que creo que también debería ser un esfuerzo internacional. Bien, Pablo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. En nombre de la CAS también quisiera felicitar a Colombia Check por la labor que ha llevado a lo largo de su existencia en la mitigación de los efectos que tiene la desinformación. Invitamos a nuestro público a seguirlos en redes sociales, a apoyar su trabajo y de igual manera quisiera agradecerle a todos los asistentes a este espacio por su participación y por compartirnos sus inquietudes. Nos vemos en una próxima emisión de Expertos en Casa. Bueno, muchas gracias, que estén todos muy bien. Gracias por el espacio.